Posterior a la semana en que el presidente Gabriel Boric dio su primera cuenta pública, tenemos también la primera evaluación CADEM posterior a ese evento y justamente se marca una aprobación, un alza en la aprobación relevante tanto del presidente como de la convención. Vamos a estar conversando de eso, de los desafíos del gobierno y más junto a la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Bárbara, muy buenos días. Pero justamente le llama la atención o no, ¿qué le parece esta alza de la aprobación del presidente en la encuesta CADEM? Sabemos, por supuesto, que las encuestas muestran una foto del momento, pero más allá de eso, igual es un punto relevante a ir mirando. ¿Qué le parece? A ver, creo que responde a cómo fue el discurso. El discurso fue en un tono muy adecuado, en una mirada muy integradora, en una convocatoria a acuerdos amplios, a una bajada del programa que a todas luces parece muy responsable y además muy pertinente. Por lo tanto, yo creo que el mensaje respondió a lo que un poquito antes se había planteado como una falta de hoja de ruta, en el sentido que la coyuntura había envuelto toda la acción del gobierno y que todavía no había una bajada más concreta. Y creo que eso se logró con el discurso, por lo tanto, no me extraña que haya eso repercutido en una alza en la aprobación del presidente. Ahora, justamente se vuelven a poner sobre la mesa los atributos personales del presidente. ¿Cómo ve usted eso? Pareciera, porque si uno mira las veces anteriores, en las oportunidades que él está involucrado, ha tenido una actitud un poco más activa, ya sea en la prensa, en los medios, en terreno, se nota de alguna manera eso en la aprobación del gobierno. Yo creo que la ciudadanía le gusta escuchar al presidente, le gusta saber qué opina, cuál es su bajada, en fin, pero creo que además en la cuenta pública no solo se genera o se relanzan las prioridades, sino que además queda claro y nítido cuál es la agenda sectorial. De modo que cuando los ministros hoy día hagan lo suyo, van a responder a ese mandato que hizo el presidente. ¿Por qué hago esta alusión, Bárbara? Porque yo siento que muchas veces las personas quieren escuchar al presidente porque no logran entender o no se ha logrado comunicar bien hacia dónde va el gobierno. Y aun cuando hablen los ministros, etcétera, eso se diluye un poco. Creo que con el mensaje lo que tenemos es una agenda clara sectorial y además un presidente que vuelve a reponer un tema en la agenda. Justamente esta misma aprobación, uno ve el alza en la aprobación del presidente y al mismo tiempo en la convención. Entonces, se sigue mostrando que más allá de todo lo que se pueda decir, estos destinos van absolutamente unidos, alineados. Como le vaya al gobierno, probablemente le puede ir a la convención y lo mismo al revés. Yo creo que emotivamente están alineados, aunque en la práctica no están alineados. O sea, ¿a qué voy con esto? Creo que las personas sienten que el presidente ha planteado que, a pesar de que tiene que ser plural en todo lo que tiene que ver con la campaña, él, su corazoncito está en el apruebo, que además asoció la ejecución del programa a un apruebo de la nueva constitución. Por lo tanto, efectivamente, este gobierno está ligado a la convención, aun cuando el trabajo de ambos o lo que hace la convención a rato y la puesta en escena, yo creo que la ha perjudicado un poco. Creo que efectivamente este gobierno sí va a estar ligado eh, emotivamente y políticamente con la convención, sin duda. Bueno, esta afirmación que hizo el ministro Jackson y que reafirmó el presidente respecto a cómo se liga de alguna manera la aprobación de la Constitución con la posibilidad de cumplir con las promesas de campaña, bueno, uno lo puede analizar desde dos puntos. ¿Es riesgoso unirlo de esa manera? Porque ¿qué pasa si se rechaza, por ejemplo? ¿En qué queda entonces el programa del gobierno? Yo no creo que sea peligroso unirlo, yo creo que es honesto. Porque, por ejemplo, cuando el presidente plantea la creación de la Empresa Nacional del Litio, eso con esta constitución no es viable, por ejemplo. Entonces, creo que sin perjuicio de que el rechazo es una posibilidad y es una posibilidad legítima, todos los sectores, derecha incluida, han señalado que esta constitución no puede seguir tal como está. Por lo tanto, en la eventualidad, yo no quiero que eso suceda, pero en la eventualidad que gane el rechazo, bueno, habría que ver si la derecha cumple su palabra respecto a estar disponible a un cambio constitucional profundo respecto a esta constitución, porque aun cuando se le han hecho una serie de cambios, a mi juicio, tanto el sistema político, los contrapesos, como el principio de subsidiariedad del Estado son el corazón de la constitución, un corazón que nunca se ha podido cambiar.
Y desde el otro punto de vista, ¿qué tan cierto es o qué tanta restricción tiene? Porque ayer le preguntaban, por ejemplo, al ministro Jackson y él mismo decía que sí, habían algunas cosas que sí, otras que no. Por ejemplo, en el caso de la reforma previsional, reforma tributaria, o sea, ellos ven que se puede avanzar igual con esta constitución, pero entonces, ¿qué cosas no? Realmente no se podrían avanzar, Por o si se ejemplo, podría igual, pero con mayor grado de acuerdo. o sea, por ejemplo, claramente una empresa pública, la creación de una empresa pública con esta constitución no es viable, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque el principio de subsidiariedad del Estado establece que allí donde el privado puede hacer una construcción, el Estado tiene que replegarse, y además porque en el caso particular de empresas públicas, eso chocaría claramente con el Tribunal Constitucional. O sea, hoy día lo que tenemos es un freno a ciertas, digamos, actividades que el Estado quisiera hacer. Y por otra parte, hoy día no podemos garantizar algunos derechos que sin perjuicio de que pueden darse cierta cobertura, en fin, hoy día dependemos del lugar donde las personas viven para otorgar derechos, porque los derechos los entrega el sector privado con el sector público, y el sector privado en algunos lugares no le es rentable llegar, por lo tanto no genera esa, esa asistencia, y en el caso del sector público eso también está contrapesado con sistemas de evaluaciones de proyectos muy complejos. Entonces, efectivamente, ¿se puede avanzar con esta constitución? Sí, si avanzamos 30 años y avanzamos harto, pero para pegarnos un salto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la matriz productiva de Chile, y en cambio aquello, hacernos cargo de la explotación del hidrógeno verde, del litio, etcétera, con una mirada de Estado desde la innovación en consorcio con las universidades, eso hoy día, con esta constitución, no lo podemos hacer. Eso quizá podría ser o sonar como una excusa, porque si aquello que no hacen los privados o donde no llegan los privados para proveer derechos, el Estado tiene la obligación de hacerlo. Si no lo ha hecho es porque no ha sido capaz o no ha podido, o no, pero no porque tenga impedimento. Quizá hay un tema técnico o de gestión que no ha funcionado, por supuesto que no en este gobierno, estamos hablando en el general. Lo que pasa es que tenemos un país que no recauda lo suficiente como para generar grandes proyectos, y tenemos un sistema de evaluación de proyectos que hace que una de las cosas que prime para que un proyecto sea viable es la población. Por lo tanto, un proyecto en una zona aislada, en una zona extrema, no califica, y por eso es que el Estado ha tenido que hacer los esfuerzos que ha hecho, como por ejemplo los planes de zona extrema, que, cuyo gran, digamos, upgrade, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con un sistema de evaluación distinto por su condición de rezago o su condición de aislamiento. O sea, el Estado tiene que encontrar vericuetos para poder generar o llegar a territorios donde hoy día hay rezago o es una zona aislada. ¿Qué le parece? Cambiemos de tema, a propósito de lo mismo de lo que estamos conversando. ¿Cómo ha visto usted la evaluación, la evolución del trabajo en la convención? Hace algún tiempo nosotros conversamos y usted era bien crítica de lo que estaban haciendo y algunas cosas que estaban avanzando. Ha pasado mucha agua bajo ese puente, han habido algunos cambios, están ahora en armonización transitoria. ¿Qué le parece cómo avanza eso? Yo sigo insistiendo que el trabajo podría haber sido mucho mejor. Creo que, y voy a insistir en algo que seguramente le dije en ese minuto, que aquí habían primado muchos intereses dogmáticos, identitarios, más que la posibilidad de llegar a acuerdos amplios en temas, digamos, más relevantes. Me siguen preocupando aspectos del borrador, por supuesto, pero eh, creo que el proceso de armonización va a ayudar. Creo que el de normas transitorias a la fecha, a pesar de haber tenido algunos incordios, está tratando de hacer un buen trabajo, y además de lograr no solo cómo es la instalación, sino tiempos razonables para que esto suceda. Por lo tanto, yo espero ver cuál es el resultado final, pero sin perjuicio que sigo sosteniendo que la traza, digamos, para llegar al momento en que estamos, pudo haber sido mucho mejor. ¿Qué le parece que haya repuntado en la última semana? Ya está más o menos casi cerca, está a solo 3 puntos del rechazo. Insistimos, no sabemos si esto es una tendencia o no, tiene que ver que eventualmente con la cuenta pública y la buena acción del presidente, pero es la foto que tenemos hoy y pareciera que las posturas se empiezan a acercar, ya no solo en esta encuesta, sino que en otras también. Yo creo que ahora, a ver, yo creo que todo esto está muy dentro de los márgenes de error, y estamos todavía dentro de una inmediatez que yo creo que en algún minuto se va a tener que decantar hacia una información certera sobre el proyecto constitucional.
Y creo que eso viene ahora. De modo que yo separo lo que son los constituyentes de lo que es la nueva constitución o el proyecto de nueva constitución. Creo que la gente a veces digamos, ha tenido más consideración con el proyecto que con los constituyentes, por lo que yo decía, porque ha visto mucha pelea, ha visto muchos Al temas revés, por identitarios. la convención y constituyente en vez del texto. Exactamente. Entonces, bueno, cuando ya los constituyentes desaparezcan de escena y quedemos solo con lo que es la verdad de la milanesa, por decirlo, ahí yo creo que vamos a entrar a otro estadio, el cual, por cierto, yo espero que sea medido y que vayamos mirando el pulso, porque allí es donde vamos a estar efectivamente hablando del texto y no de las pasiones que nos genera el proceso. ¿Qué le parece? Que ya aún no tenemos el texto definitivo, pero este fin de semana los partidos de Chile Vamos ya se decidieron para ir por el rechazo. ¿Qué le parece que lo hayan hecho ahora, no después, y que hayan tomado esa definición? A ver, a mí no me extraña, y no lo digo desde la arrogancia o desde un sentido de enojo, no, no me extraña por lo que son los partidos de Chile Vamos, por lo que representan, por lo que se está plasmando en el proyecto. Por lo tanto, me parece que es de toda sinceridad plantear un planteamiento político. Yo no los voy a demonizar ni decir que están, digamos, traicionando a la patria, ni mucho menos. Sí quiero ver y escuchar con detención cuál es el proyecto de reforma constitucional que ellos plantean. Porque a mí me parece interesante que digan, no nos parece este proyecto constitucional, pero tampoco nos parece seguir con la constitución que estamos. Por lo tanto, voy a estar muy atenta a cuál sería esa mirada intermedia que tienen, porque insisto, tal como dijo el presidente, el rechazo es una opción tan válida como el apruebo. Y la idea es que acá entre sectores diversos busquemos los puntos de conexión para construir, en ningún caso para demonizar. Lo encuentro legítimo, lo encuentro valioso que lo hayan planteado con anticipación. Ahora, esto puede ser una simple declaración o se puede de alguna manera concretar. Ellos en un inicio intentaron pedirle al presidente Gabriel Boric que él ayudara o avanzara a hacer, ya concretar una posibilidad, una tercera vía o una alternativa, si es que ganaba el rechazo. Desde el gobierno no están disponibles para eso. ¿Qué esperaría entonces que pueda hacer solo la oposición para de alguna manera garantizar que esto que ellos dicen, bueno, efectivamente sí ocurriría si es que gana el rechazo? O sea, yo creo que los planteamientos políticos hay que hacerlos siempre. Y en este caso, aun cuando ellos sean un sector del paño político completo, pero si tienen una idea legítima y una respuesta a que para ellos el rechazo no es rechazo, volvemos a lo que estábamos, me parece que ellos deberían al menos plantear cuál es su visión de nueva constitución, qué es lo que estarían dispuestos a hacer para lograr esa nueva constitución. Me parece que es una declaración política necesaria y pertinente. Y usted dice respecto a contenido, quizás sería más allá de estar dispuestos para hacer una reforma constitucional, sería bueno quizá plantear en qué materia ellos sí estarían dispuestos y comprometer de alguna manera esos votos ahora, pensando en el escenario y en que las personas que vayan a votar tengan más o menos claro qué implica cada uno el apruebo o el rechazo. Yo creo que lo que están haciendo ellos es tratando de construir una salida política, porque, a ver, finalmente el voto es binario, el voto dice apruebo o rechazo, pero en la mirada política hay mucho más que apruebo o rechazo. Por lo tanto, porque uno puede decir apruebo porque amo este proyecto de nueva constitución, apruebo para reformar, rechazo para reformar o simplemente rechazo. Entonces, creo que la opción que ellos han tomado tiene que tener con una bajada que en términos macro, ¿cuál es su voluntad sobre o su posición sobre el sistema político, sobre, sobre cuáles son los principios y valores, sobre el Estado Social Democrático de Derecho? O decir simplemente cuáles son aquellas cosas por las cuales para ellos fue imposible decir apruebo. Porque también es importante sincerar, porque yo podría pensar o decir no les gustó nada del proyecto. Y a lo mejor hay algunas cosas puntuales, digo, respetables, entonces, también sería importante que ellos declararan ante la ciudadanía cuáles son aquellos puntos donde declararon esta línea roja de yo no puedo aprobar, o cuáles son las cosas a lo que ellos estarían haciendo un máximo esfuerzo por un proyecto distinto de constitución. Me parece que ambos, que esa información políticamente es valiosa socializarla. Sí, es muy valiosa pensando en que tal como dice usted, ya la gran mayoría de los chilenos, el 80%, quieren una nueva constitución. Entonces, si no quiere esta que le están proponiendo, en el fondo, ¿cuál sería la alternativa?
algo totalmente nuevo, algo más o menos parecido, algo que rescate hartas cosas, o algo que tenga un cambio cosmético, o ninguno eventualmente, en el fondo podría ayudar a tomar una mejor decisión. Lo mismo lo podríamos ver desde la otra vereda y hablemos también de su partido, porque se reunieron el viernes para lo contrario, para buscar razones, cuáles son las cosas que motivan a que ustedes aprueben. Cuéntenos un poco de esa reunión. A ver, nosotros hemos estado eh, como apoyados por la Fundación por la Democracia, que es nuestra fundación, con un grupo de abogados y de expertos, analizando el detalle del proyecto constitucional y despejando legítimas dudas que nosotros, que no somos abogados, tenemos sobre ciertos temas. Por ejemplo, yo que me he dedicado gran parte de mi historia laboral a los temas de descentralización, tenía dudas con el Estado regional, con la autonomía, en fin. Y la verdad es que para nosotros no hay una doble lectura respecto del día del plebiscito. Nosotros creemos que hay que aprobar, pero también creemos que es responsable trabajar y analizar con nuestra militancia y con nuestros sectores aliados cuáles son aquellos puntos que nosotros sentimos que vienen a coronar un proceso ideológico de larga data donde nosotros nos sentimos involucrados, por ejemplo, Estado Social de Derecho, etcétera. ¿Cuáles son aquellos puntos que tenemos dudas? No dudas sobre que rechazaríamos, sino dudas de implementación, de gradualidad, de cómo se vinculan con otras medidas, en fin. Porque creemos que es también responsable decir, mira, yo apruebo este proceso político, creo que es mejor para Chile de lo que tenemos, pero quiero hacer un énfasis en estas cosas que creo que tenemos que mejorar, gradualizar la entrada, etcétera. Porque finalmente eso es de responsabilidad política y también porque nosotros no somos grupi de este proceso, hemos sido críticos de este proceso. Y vale la pena por eso también dar argumentos sensatos respecto de en qué aspectos tenemos ciertos reparos para contribuir en el futuro al proceso. Eso también tiene que ver con un toque de responsabilidad, porque como dice usted, no son groupies, pero vaya de eso, si es que no ponen estas prevenciones y después hay cosas que se implementan muy mal o que son muy complejas, bueno, sería bueno haberlas advertido quizás desde antes. Toma un poco de carne ahí el aprobar para reformar. Hay cosas que por cuestión de tiempo incluso no pudieron discutir muy bien, más allá de las voluntades o no se pusieron de acuerdo, entonces es evidente que van a haber cosas que vamos a tener que mejorar si es que se aprueba. El tema es cómo, Efectivamente. cuándo, si es que se puede o no, con el quórum que habían planteado inicialmente, eso quedaba prácticamente imposible hacer. Bueno, efectivamente, yo creo que eh, nosotros somos una fuerza política de centroizquierda y hemos tenido choque con mucho de la mirada identitaria y dogmática que han tenido algunos constituyentes para expresar puntos de vista que si bien compartimos, los maximalismos no nos parecen. Entonces, por lo mismo, creemos que un trabajo valioso de nuestro partido es poder entregar a la ciudadanía y a nuestros militantes cuáles son aquellos puntos en que nosotros nos vamos a esforzar por ser un ente colaborador de implementarlo, de mejorarlo, en fin, porque creemos que hacer esta distinción eh, nos hace todo sentido respecto a lo que somos, de lo que hemos trabajado durante todo este tiempo como partido, pero también de poner nuestra identidad donde en algunas cosas creemos que hay que tener una gradualidad distinta, por ejemplo. Pero solo modo de título porque ya no nos queda tiempo, pero ¿cuáles son las cosas que ustedes definieron que están las complejidades o que les gustaría mejorar o arreglar eventualmente? Poner, darle más robustez a lo que es el sistema político. En el proyecto constitucional no se dice nada sobre métodos de elección, sobre umbrales de entrada, y nosotros lo que creemos es que hay que robustecer el sistema político, hay que darle al presidente o presidenta que sea la capacidad de generar mayorías, porque si no vamos a seguir en esta fragmentación que le tocó al presidente Piñera, que le está tocando al presidente Boric, y que impide que la ciudadanía finalmente que votó por un programa vea cómo ese programa se ve reflejado en la realidad porque no tiene los votos en el Congreso, porque los incentivos a la fragmentación y a no tener acuerdo es mucha. Entonces ahí hay que poner un matiz, a mi juicio. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Noticias en desarrollo, pues seguiremos mirando qué pasa. Muchas Así gracias. es. Gracias, Buena Bárbara, semana. que tenga buen día. Igualmente, los dejamos todos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.